Y trasladada un poquito, vamos a ver un poco en general, y trasladada también a un deporte como pueda ser la pelota. Primero os quiero dar un poco la teoría de lo que son los alimentos, tipos de alimentos, la fisiología de lo que vamos comiendo, para que entendáis luego lo que pasa en nuestro cuerpo con lo que comemos. Veremos qué tenemos que comer durante, antes y después, bien de entrenamientos, bien de partidos. Y por último vamos a ver un montón de productos ergogénicos, que no significa que los tengamos que tomar, pero como están en el mercado y nos puede confundir, lo que quiero hacer es dejaros claro para qué sirven, qué nos puede servir y qué no nos puede servir. Entonces, primero, ¿me oye? Sí. Vamos a ver los tipos de nutrientes, lo primero. Dentro de lo que es la nutrición deportiva tenemos que diferenciar lo que es la alimentación, que serían todos los procesos hasta los que el alimento entra en la boca, antes de entrar en la boca. Y una vez después ya entraríamos en el mundo de la nutrición, en los efectos o qué sucede dentro de nuestro cuerpo tras haber metido ese alimento. Dentro de los productos que podemos ingerir, que podemos comer, hay dos tipos: los orgánicos, los inorgánicos. Los orgánicos van a ser los que provienen de algún ser vivo, bien sea vegetal, bien sea animal. Entonces ahí vamos a tener que son los que más nos van a sonar: los carbohidratos, hidratos de carbono, las grasas o lípidos y las proteínas. Y por el otro lado vamos a tener los inorgánicos, que van a ser también muy importantes. Va a estar el agua, van a estar las sales minerales y van a estar las vitaminas. Entonces ahora vamos a ir viendo un poquito qué es cada uno de ellos. Tenemos las proteínas. A ver, tienen dos funciones. Sobre todo su función principal sería la estructural. Van a ser las constructoras de los músculos. Siempre que hablamos del músculo, del culturista, no sé qué, nos viene a la mente la proteína. Ya veremos. Y por otro lado sí que puede tener una función de productora de energía. Cuando yo estoy haciendo un ejercicio, el que sea, dentro de lo más principal van a ser los hidratos de carbono, lo que voy a usar las grasas, sobre todo, y va a haber un pequeño porcentaje que voy a usar de proteína. Pequeño porcentaje, como veis, en un fondero, en una persona. Hable de fonderos, son pues, maratonianos, ciclistas, puede llegar a ser hasta un 10-12%, cuando supera las 2-3 horas de esfuerzo. En un deporte más corto viene a ser entre un 3 y un 6%. O sea, es muy poquita de la energía que vamos a necesitar para un partido, va a venir de la proteína. Sin embargo, en deportes de golpeo y largo recorrido, como puede ser la carrera, o en deportes como el vuestro, que existe un golpeo, se está creando una destrucción muscular. Estoy matando fibras, rompiendo fibras musculares. Esta proteína va a ser el que me va a ayudar a recomponer todo eso que estoy rompiendo. Un maratoniano, por ejemplo, rompe un montón de fibras. ¿Por qué? Porque hay un golpeo durante 2 horas y media. Vosotros rompéis fibras también, la mano estáis golpeando. Con esto vamos a recuperar. Veremos luego que no es la proteína como la entendemos de batido y bote y no sé qué, es diferente. Dentro de las proteínas, esto ya tenéis un poco para que os hagáis una idea, tenemos las proteínas. Están compuestas, yo de física no sé, pero os sonará que a veces vemos una cosa que es así, son átomos compuestos, explica mucho eso. Entonces, cada uno de estos sería un aminoácido y esto sería una proteína. Porque vamos a hablar bastante de los aminoácidos, para que entendáis lo que es la diferencia. La proteína está compuesta de varios aminoácidos. Puede estar compuesta de 2, de 3, de muchos, etc. Y luego dentro de los aminoácidos vamos a tener unos pues, que son muy importantes. Debemos consumirlos a diario porque el cuerpo no los puede fabricar. Hay unos cuantos, no me importan los nombres. Otros que el cuerpo los fabrica. Y otros que si nosotros creamos una demanda fuerte, estamos entrenando 3-4 días a la semana, puede que necesite en mi dieta diaria incluir estos. Tampoco nos tenemos que preocupar mucho porque los tenemos en nuestra dieta. Y dentro también nos podemos diferenciar entre unos que tienen mucho contenido biológico, que son muy asimilables, digamos, que
son las animales, las carnes, las claras de huevo, o por otro lado, con menos contenido biológico, los vegetales. Importante lo de arriba, recomendaciones. Tenemos, vosotros por ejemplo seríais más o menos un esfuerzo de fuerza y de resistencia, un poco un compendio. Si os fijáis, estamos hablando de entre 1,2 y 1,4 gramos por kilogramo día. ¿Esto qué significa? Si yo peso, vamos a poner 80 kilogramos, yo lo multiplico por 1,2 y esto me va a dar como 96, me parece, gramos de proteína que necesito en mi dieta al día. Generalmente nuestra dieta es hiperproteica, comemos muchas carnes, muchos pescados, con lo cual normalmente este requerimiento con la dieta lo estamos cumpliendo de sobra. Voy un poco al tema de batidos y no sé qué, que es una cosa que yo me muevo mucho del mundo de la fuerza y es una cosa que quiero quitar de la cabeza, de los batidos de proteínas, que no sé qué, no sé cuál. No, luego lo veremos. Importante, si como demasiada proteína, las vamos a degradar, pero me va a producir unos productos de desecho que se van a expulsar mediante el riñón, y todo esto a la larga me puede crear problemas, tanto de hígado como de riñón. O sea, exceso de proteína es muy probable que me cree problemas de hígado o de riñón. Cuidado. El entrenamiento, hay dos tipos de entrenamiento. Por ejemplo, el entrenamiento de fondo, ciclismo, carrera, va a tener unos aminoácidos que van a ser los más importantes, los más necesarios. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza va a tener otro tipo de aminoácidos que van a ser necesarios. Entonces nos vamos a ir más a por eso, por los ramificados. Eso en cuanto a la... Voy a ir rapidillo, que no me quiero yo dar chapa. Si no entendéis, preguntad. Eso en cuanto a las proteínas. Nos vamos a los carbohidratos, hidratos de carbono. Bueno, las proteínas lo he dicho, pues serían las carnes, la leche, los huevos, todo eso serían proteínas. Pescado. Nos vamos a los carbohidratos, hidratos de carbono. Ya no suena mal, la pasta, los arroces, el pan, todo eso serían carbohidratos, hidratos de carbono. Que van a tener dos funciones. Una va a ser energética. En deportes como el nuestro, en deportes muy, digamos, con mucha intensidad, un porcentaje muy alto de lo que voy a comer. Os hablaba de que usábamos los tres, aquí estábamos hablando de que podíamos andar entre un 3 y un 6% de la energía que consumo en ese ejercicio. Los carbohidratos pues te pueden rondar sobre igual un 70% o más de la energía en un deporte, en un esfuerzo intenso, con lo cual veis que el componente energético es muy muy importante. El carbohidrato, lo vamos a ver luego mejor, puede estar almacenado en el hígado, en el músculo, en la sangre. Como que con un dibujito lo vamos a ver mejor. Pueden ser lo mismo que las proteínas, podrían ser aminoácidos y si se juntaban podrían ser proteínas. Aquí lo mismo, pueden ser monosacáridos cuando es una sola molécula, que serían la glucosa, fructosa. Estos lo que tienen es que son muy rápidos de asimilar. O sea, si os fijáis, lo que siempre se ha llevado al monte hasta hace poco eran las pastillas de glucosa, que según te la metían se iban directamente a sangre. Luego tenemos disacáridos, polisacáridos, dependiendo de que de cuántas moléculas tengan. Bien. Importante en el tema de los carbohidratos es la relación con la insulina. La insulina sabemos que nosotros tenemos la sangre, imaginaos, tenemos aquí la sangre y tenemos un nivel de glucosa. Un nivel de glucosa. Este nivel de glucosa depende en cierta parte de los carbohidratos que estemos comiendo. En el momento en que este nivel de glucosa, luego veremos, en el siguiente vemos un poquito por qué, sube, nosotros tenemos el páncreas, que lo que va a hacer es segregar la insulina para que este exceso de glucosa se vaya de la sangre, porque es dañino en la sangre. Donde primero irá será al músculo y recargará el músculo. Luego, toda esta idea la vamos a ver luego un poco ampliada,
industrializada. Seguimos. Dentro de los carbohidratos, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el índice glucémico. ¿Qué significa? Así dicho fácil, a mayor índice glucémico, más rapidez ese alimento que tomo, que me pase a sangre, mucha mayor rapidez en disponibilidad, pero también mucho aumento del índice glucémico. Cosa que no es correcta antes de hacer el esfuerzo. Estos ya son más normales, va más lento, más normales. Y estos serían los más lentos. Imaginaros, por ejemplo, por poner unos ejemplos, si me pega una pájara, yo necesito algo muy rápido. Estaría bien esto. Antes de un esfuerzo, lo veremos luego, vamos a meter siempre un índice glucémico medio. Con lo cual, estos, antes de empezar un partido, no serían los más convenientes. Ojito con las meriendas, sobre todo meriendas rápidas. Se pueden crear efectos de rebote. Si abuso de esto, puedo crear un efecto rebote que en vez de mejorar, lo que haga es que la pájara sea todavía más grande. O sea, ojito. Nos vamos a los lípidos. Luego todo esto, lo estoy dando la teoría, luego lo veremos más en práctica. Nos vamos a los lípidos, a las grasas. Tienen varias funciones. La energética, fijaros, va a tener mucha importancia en deportes, sobre todo de largo recorrido. En el nuestro va a tener menos. En un fondero, en un maratoniano, en un ciclista, el porcentaje va a ser mayor. En este caso, pues podríamos ponerle igual, y echando por lo alto, un 30%. Función energética. Tenemos una estructural, todo el mundo, tenemos el Michelin, como digo yo, que nos puede proteger contra el frío, es un aislamiento. Tenemos una reserva. Claro, el 30% de la grasa viene de la reserva, repartida en tejido adiposo y tejido intramuscular. Y luego también sirve de transporte de vitaminas liposolubles. Eso no nos interesa tanto. Yo siempre pongo un ejemplillo de nosotros todos conocemos el jamón. Entonces, voy a poner aquí dos tipos de loncha de jamón. Jamón serrano. Tenemos una loncha en la cual tenemos mucha grasa en el lateral. Y tenemos una loncha de jamón que tiene muy poquita grasa en el lateral y tiene mucha vetilla de grasa por el medio. ¿Cuál es el cerdo deportista y cuál es el cerdo que no es deportista? El cerdo deportista sería este, porque es el que tiene la grasa cerca de donde la voy a utilizar. El no deportista sería este, que lo que tiene es un Michelin así de grande. El cerdo, el bueno, el de jabugo, lo tienen corriendo lo tienen por el monte, moviéndose, está haciendo deporte, entre comillas. El cerdo que le meten en un esto y le están empuchando, va a ser más de este estilo. Estas son las grasas que vamos a utilizar. Los maratonianos van a utilizar mucho estas grasas. Dentro de las grasas, yo creo que ya todos sabemos que hay las grasas malas y las que pueden ser buenas. Las grasas malas nos van a elevar los niveles de colesterol, nos van a elevar los niveles de ácidos grasos en sangre. Si yo tengo una vena, lo que a mí me interesa es que la sangre que va por aquí sea muy fluida, para que no se creen ni trombos ni nada. Si yo tengo colesterol alto, tengo exceso de ácidos grasos, se puede ir generando un acúmulo en algún sitio, se puede ir cada vez más grande, hasta que llega un momento que esto se cierra. Entonces es cuando nos podría dar un infarto, una parada, lo que fuera. Tenemos que evitar esto. Estas grasas serían las que no nos interesan. Sobre todo, pues todo lo que sea lo rico. Realmente lo rico. Las carnes, las vísceras, embutidos, patés, las margarinas, mantequillas, huevos, etc. Todo esto veremos luego en la pirámide alimenticia, que con mucha moderación. Y luego vamos a tener los insaturados, que ya no van a ser tan malos, que van a ser mejores. Aunque sean grasas, son mejores. Van a proteger todo nuestro sistema, van a conseguir que esto disminuya. En vez de aumentar, que esto se vaya abriendo.
Aquí vamos a tener, pues eso, sobre todo el aceite de oliva, aceitunas, aguacates, son grasas, pero son más sanas. Y por último vamos a tener las poliinsaturadas, que se están poniendo ahora de moda, los omega 3, que habremos oído. Van a rebajar también eso, el colesterol y los triglicéridos en sangre. Más van a estar generalmente pescados azules, va a estar el salmón, es muy famoso, por ejemplo, en vegetales como maíz, soja, girasol, calabaza, las nueces. Todos estos serían dentro de las grasas más saludables. Por otro lado, sales minerales, simplemente para que tampoco nos vamos a meter en cada una, para que las veáis. Hay unas cuantas, cada una ha sido una cosa. Importantes, a nivel deportivo, el calcio es importante porque participa en la contracción muscular. No habría calcio, la contracción, si se nos acaba el calcio va a aparecer la fatiga, porque no se puede producir la contracción muscular. Importantes en bebidas, que lo vamos a ver luego, hay una serie de sales que las perdemos con el sudor. Entonces estas van a ser las más importantes a la hora de recuperarlas, a la hora de que no se nos provoquen calambres, como hemos podido ver a veces. Y esas van a ser potasio, sodio, magnesio y cloro. Esas son las sales que debería llevar una bebida energética. Hablaremos luego de ello. Entonces, importantes el calcio y estas cuatro, sobre todo porque son las que perdemos. Y por último tenemos las vitaminas, que tampoco me voy a meter en ellas. Importantes que nos van a sonar, pues, por ejemplo la vitamina C, que es antioxidante. Nosotros es un deporte con una predominancia anaeróbica, o con momentos anaeróbicos, estamos generando unos productos de desecho, y esos productos de desecho, mediante el uso, mediante los antioxidantes, contribuimos, digamos, a rebajarlos. Entonces, vitamina C para nosotros pues, puede ser importante. Y luego son las hidrosolubles, las B también. Hay varias que sirven, eso, que colaboran en el metabolismo de los carbohidratos, colaboran en que los aminoácidos vayan al músculo, digamos, para recomponerlo, etc. O sea, vitaminas importantes, la C, la B, dentro de lo que es lo que a nosotros nos interesa. Todo esto luego lo relacionaremos cuando veamos los suplementos. Aquí quiero, en este dibujillo, quiero que veáis un poquito cómo va el proceso. Vemos. Donde está la boca, ahí significa que comeríamos. Pasa al estómago. Y aquí vamos a tener la sangre. La sangre va a llevar ácidos grasos, va a llevar glucosa y va a llevar aminoácidos, las tres cosas. El hígado, por ejemplo, va a ser un almacén de glucosa. Lo que está en el hígado se llama glucógeno. El tejido graso, lógicamente, va a ser un almacén de grasa. El páncreas va a ser el encargado de segregar la insulina, que hemos visto antes. Y tendríamos el músculo. En el músculo dentro del músculo vamos a tener unas reservas. Siempre hay unas reservas. Va a haber unas reservas de grasa o de ácidos grasos, va a haber unas reservas de carbohidratos o de glucógeno, va a haber unas reservas de, esto igual lo explico luego, de ATP, lo explicaré luego. Esto digamos que yo siempre pongo, imaginaros que el petróleo sería lo que nos da la energía y la gasolina, que es lo que ya le meto al coche, sería el ATP. El ATP sería ya la gasolina dispuesta para utilizar. El petróleo sería todo esto. De todos estos puedo sacar ATP, de una forma o de otra, dependiendo de la intensidad del esfuerzo. Y también tendría, entre paréntesis, la propia proteína muscular. Cuando el esfuerzo es intenso y no tengo capacidad para generar energía, no tengo suficientes nutrientes, puedo destruir músculo y mediante este músculo enviarlo al hígado y generar glucosa mediante la destrucción del esto. Se suele decir siempre que los fonderos te comen músculo, no es que te lo comas, sino que ese 12% que hemos dicho que se puede utilizar en un deporte largo,
mucho, va a venir también, se va a comer el músculo. Mediante una serie de procesos. Entonces, tener claro es que de la boca, estómago, contra más rápido pase aquí durante el esfuerzo, por ejemplo, mejor. Y imaginaros, durante un esfuerzo normal, yo tengo aquí el Michelin, tengo aquí el músculo y tengo aquí el hígado. Imagínate que empieza el esfuerzo, ¿no? Mi glucosa, aquí empieza a consumir, el músculo empieza a consumir glucosa, entonces la glucosa que había aquí empieza a disminuir. Lo normal es que la sangre vaya dando glucosa al músculo y el músculo sigue creciendo. Si la sangre da, el nivel de glucosa va a bajar. Para mantener ese nivel de glucosa, el hígado cede glucosa. Entonces estoy manteniendo esto y estoy nutriendo al músculo para que mantenga ese esfuerzo. Esto es lo que va a pasar en cualquier partido de los nuestros. En el momento que se me agota lo que tengo aquí, bueno, el hígado es muy listo, entonces hay una parte grande que la va a dejar para el cerebro. El cerebro solo come de los carbohidratos del hígado, digamos. Entonces hay una parte que la va a dejar. En el momento que esto se me empieza a acabar, ¿qué pasa? Que es cuando va a aparecer la fatiga. Es cuando me va a pasar que empiezo a no llegar, se me empiezan a producir, a acumular los productos de desecho y todas las reacciones fisiológicas que hacen, o todas las contracciones musculares y todo, se van a enlentecer, eso se acidifica al medio, entonces todo va a funcionar mal, entonces es cuando me va a aparecer la fatiga. Con lo cual, muy importante en el esfuerzo, mantener este nivel de glucosa en sangre. ¿Cómo hago esto? Si se me va a acabar, de dentro no lo podré sacar, lo tendré que meter desde fuera. Con lo cual, lo que yo beba, intentaremos que tenga un poco de carbohidratos para poder mantener este índice, que no se llegue a vaciar, porque claro, si yo estoy ya metiendo de fuera, esto está entrando en sangre, me está manteniendo y no me hace falta que tire de esta cosa, y voy a mantener mi intensidad, se va a mantener durante más tiempo. Luego veremos cómo, dependiendo de los partidos, la pelota la verdad que está en un intermedio ahí entre necesito, no necesito, veremos cuándo se puede y cuándo no. Bien, lo mismo sería, imagínate que yo acabo un partido. Yo de aquí me he comido aminoácidos, mi músculo va a estar vacío prácticamente. Voy a tener los carbohidratos muy bajos, o el glucógeno, incluso me he comido grasas, porque siempre actúan todos juntos. Uno tira más, uno menos, pero todos juntos. Entonces yo acabo de acabar el partido y mañana tengo un entrenamiento, mañana tengo otro partido. Lo que tengo que intentar es recuperar lo antes posible. Y para recuperar lo antes posible, lo que tengo que hacer, tengo 2 horas, que hay una ventana abierta, en las cuales de lo que yo coma voy a asimilar mucha cantidad. Si dejo pasar las 2 horas, luego de lo que coma no voy a asimilar tanto. Pero en estas 2 horas, imaginaros que yo me tomo, luego veremos, un productillo que tiene aminoácidos, que tiene carbohidratos, que tiene lo que sea, entonces va a ir a sangre. Lo suelo tomar, eso no explicar, lo suelo tomar con algún dulce barrete, y me refiero a dulce barrete con algún azúcar, de esos que hemos visto antes, el índice glucémico alto. ¿Para qué? Para que salte la insulina, y la insulina lo que va a hacer es todo lo que haya metido, aminoácidos, carbohidratos, todo lo que haya metido, directo a donde a mí me interesa, al músculo. Con lo cual voy a recuperar mucho antes y al día siguiente voy a estar en condiciones de volver a entrenar con calidad, o de volver a jugar con calidad, o de lo que sea. Importante esta secuencia en la recuperación, en el durante, como hemos visto, y en la recuperación. Otra cosita que podemos ver en este esquema es la de las grasas. No, miento. El tópico de que los carbohidratos, aquí nos tenemos que dar cuenta que somos deportistas, somos jóvenes y necesitamos comer. No estamos hablando en este tema ni de que queremos adelgazar, ni de cosas de esas. Queremos comer para
poder rendir. Es que te digo porque os digo porque lo oigo. Es que no hay que cenar carbohidratos porque engorda, porque no sé qué, porque no sé cuál. A ver. Si yo he hecho ese entrenamiento, este carbohidrato que yo ceno me va a ir directo. Aquí. Me va a mantener aquí y me va a mantener aquí. Aquí no va a ir nada. Esto era Michel, ¿verdad? Ahí no me va a ir nada. Y voy a recuperar lo que yo necesito. Persona que no hace deporte, que no hace nada, sedentaria, no ha gastado esto lo tiene lleno, esto también, y se pone tieso a cenar pasta, por ejemplo, espaguetis, lógicamente va a haber un aumento de glucosa en sangre, y si yo tengo esto lleno, y yo tengo esto lleno, pues lo que va a hacer es la insulina va a salir y esto me va a ir a Michel. Y realmente ese carbohidrato se va a convertir en grasa. Y va a ir al interior. Ese sí, pero no es nuestro caso. Por lo cual, quitar esa idea de la mente, los que la tengáis. Lo mismo, y lo digo ya, esto un poco aparte, pero como esto, cuando mezclo los carbohidratos con las grasas, unos carbohidratos guarretes, azúcares y grasas, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que la grasa me entra aquí. El azúcar lo que está haciendo es que salte la insulina porque ha subido mucho el índice glucémico y todas esas grasas pues van a ir ayudadas por esta insulina que está generando ese azúcar guarrete, van a ir directos al Michelin. Por ejemplo, pues no me cenéis, procura no cenarme carbohidratos junto con grasas. Eso pues no. Pero cenar carbohidratos ningún mito. Luego vamos a ver todo eso. Quería que vierais un poco esto, lo que es la fisiología de lo que comemos y a dónde va y dónde nos interesa comer. Bien, dieta equilibrada. Siempre enfocada un poquito hacia el deportista. Aquí hay varios, hay muchas tendencias. Una cosa que os quiero, yo siempre digo, yo soy totalmente contrario a las dietas. Totalmente contrario. Yo soy favorable a los hábitos. Las dietas, vais a tener la dieta de la proteína, vais a tener la dieta de la grasa, la dieta del carbohidrato, bueno, y todas son las mejores, ¿no? Son dietas llevadas a los extremos, una que solo comen grasas prácticamente, todas esas van a tener un problema fisiológico, un problema en analítica, digamos. Y, bueno, en analítica, y luego puede ser de pérdida muscular, cada una va a tener su defecto. Yo nunca voy a recomendar dietas de esas. Siempre vamos a generar unos hábitos alimenticios correctos, que es un poco lo que vamos a ver luego. El comer cuando debemos y lo que debemos. Dejarnos de dietas, de comer mucho de una cosa y mucho de otra. Dentro de esto, de lo que es una dieta equilibrada, que hay varias ideas, he puesto 2 o 3, que más o menos son parecidas, un poco diferentes. Dieta moderna, nos llama, pues tendríamos mucha predominancia a la fruta y a la verdura. Se le da mucha importancia. Tendríamos pan y cereales, carbohidratos. Pan y cereales, ahí estarían los carbohidratos. Lo cual no quiere decir que las verduras y las frutas también tienen carbohidratos. O sea, ahí estaríamos metiendo sobre todo los carbohidratos arriba. Vamos a tener, luego digamos que estos serían las proteínas, mezcladas con las grasas. Leche y lácteos, importante, calcio para el crecimiento, estamos en edad de crecimiento generalmente. Y luego vamos a tener el 10% ya de proteína, pues eso, de carnes, pescados, huevos. Sabéis, por ejemplo, que en las carnes pues es más correcto comer carnes de, pues, por ejemplo, de conejo, de pollo, son carnes que tienen bastante, de pavo, bastante menos grasa que las carnes rojas que tienen mucho colesterol. ¿Se puede comer carne roja? Sí, pero no siempre. Esta es una, tenemos otra, bueno, más o menos, aunque también hay algunos que difieren, sobre todo quiero lo de arriba, que sería el porcentaje de nutrientes que deberíamos comer en el día. Siempre debemos, si os fijáis, que el predominio es muy amplio de los carbohidratos. Y luego tenemos más o menos parecido a las proteínas y las grasas, igual un poquito más de grasas, con lo cual las grasas también son importantes, no hay que quitarlas del todo, y eso, más o menos 10, 15%, 20%, depende del deporte, de proteínas y el resto de grasas. Esto sería un reparto, pero esto es un grupo. Tampoco me voy yo a que peséis, a mí no me gusta pesar la comida y andar así. Dos pirámides diferentes, las dos me parecen correctas, siempre van a dar mucha importancia a los líquidos. La base de todo, los líquidos.
vamos a ver más o menos cantidades. En esta, por ejemplo, le va a dar mucha importancia, va a poner en la base los carbohidratos. Y luego ya me va a meter a las frutas y las legumbres. Vemos cómo tiene su parte de aceite de oliva, hemos dicho que eran unas grasas que eran buenas. Y luego, según vamos subiendo, ya me va metiendo las leches, queso, estarían los yogures, tiramos para arriba, estaría aquí el vino o la cerveza en consumo moderado. Tendríamos ya las carnes, los pescados, los huevos y pues nada más arriba, más grasas guarras y más azúcares guarros. Esta es correcta, como también lo es la siguiente. Esta es de un consejo de nutrición deportiva de Suiza, no sé qué, que lo que hace es, sigue dando mucha importancia a los líquidos y me cambia, me pone abajo las frutas y las verduras, y me pone en el siguiente los carbohidratos, o sea, sí, los carbohidratos, que serían pues eso, las patatas, el pan, arroz, pasta, cereales, todo eso. Entonces, la base en esos dos tenemos. Y alimentos que siguen para arriba, que hay que tomar, pero en menor medida, pues son los quesos, los yogures, los lácteos, ya tirando para arriba, pues mantequillas, frutos secos, aceites, y arriba del todo, los pastelitos. Son dos pirámides que están bastante acertadas. Son pirámides dedicadas un poco al deporte. Aquí es un poco un resumen de la última que hemos visto, que nos habla de, primero, abajo del todo hemos visto la hidratación. Aquí dice un par de cosas interesantes. Necesidad de ingerir entre 1 y 2 litros de agua por día, más tirando a 2, tampoco hay que beber 5 litros, pero sí que debemos mantener una hidratación. Deberíamos beber regularmente y, importante, entre 400 y 800 mililitros por hora de deporte. Si yo entreno 2 horas, sé que tendré que añadir a estos 2 litros, añadirle entre 800 y 1600 mililitros. Luego veremos más o menos cuánto hay que beber durante esto. Pero importante eso, la hidratación, el agua. Nos meten en el segundo, pues eso, las frutas y verduras, nos habla de 3 raciones por día, siendo cada ración pues unos 120 gramos, pudiendo llegar hasta las 5 raciones. Tendríamos los cereales, pasta y legumbres, pues nos dice 3 raciones, nos indica más o menos cuánto sería el peso de cada ración, dependiendo de lo que sea. Luego vamos a la leche, derivados, carne, pescado, tendríamos el aceite y grasas, nos habla de los frutos secos, por ejemplo, una ración diaria, conveniente, nos dice, ojo con los envases comerciales. Una ración diaria no quiere decir que me compre un paquete de cacahuetes así y me lo pimple después de cenar. Eso sería no sería una ración, sería el envase comercial. Estamos hablando de unos 20 gramillos, más o menos, que podríamos comer, no del paquete entero. Y por último tendríamos ya todas las grasas malas, los dulces, cosa que nos puede generar incluso diabetes. La obesidad, no me voy a meter ahora, pero la obesidad infantil está siendo producida en gran medida por el abuso de las bebidas azucaradas, la Coca-Cola, la Fanta, la no sé qué, y de la bollería, que es muy cómodo para las madres pues dar de merendar de lo que sea bollería, están generando obesidad infantil, que está generando diabetes prematura, diabetes en niños, porque les estamos haciendo trabajar demasiado a este páncreas, venga a meter bollería, sube esto, el páncreas tiene que trabajar y estamos cometiendo un sobreesfuerzo al páncreas que me va a generar que el páncreas diga que ya no funciona más y me va a generar una diabetes. O sea que el abuso de aquello puede generar cosas graves. Y ahora ya os propongo algo que es lo práctico, lo que deberíais. Y dicho, en 5 comidas al día. Siempre vamos a hacer 5, o deberíamos, 5 o incluso 6 se pueden hacer. Que no quiere decir que en las 6 comidas me voy a poner tieso a comer. A ver, este índice glucémico que os hablaba, teníamos la sangre, yo tengo que intentar mantenerlo ahí todo el día, no tengo que dejar que baje. Para ello, yo cada 3 horas debo meter algo al cuerpo. No quiere decir que todos sean comidas grandes, debo meter algo al cuerpo, cada 3 horas.
Primer dato súper importante, para intentar mantener este nivel glucémico y para evitar sensaciones de hambre excesiva cuando voy a comer. Con lo cual, primer dato, cada 3 horas. Yo, más o menos, eso equivale a unas 5 tomas. Yo hago 5 tomas al día, más o menos. El desayuno. El desayuno es la comida principal. O sea, a mí todo lo que me viene, no, yo no desayuno porque no tengo tiempo, porque no tengo ganas, mentira. Te levantas 10 minutos antes. Seguro que te... Es la comida importante. Nosotros, este hígado que tengo aquí, durante la noche, está funcionando, mi cuerpo está funcionando, está consumiendo. Este hígado se va vaciando, se va vaciando. Yo estos depósitos los tengo que llenar para empezar el día con energía. Y los voy a llenar con el desayuno. Y si os ocurra otra cosa, ahora diciendo esto, yo cuando me levanto, ya os he dicho, esto está bastante vacío. No tengo prácticamente... Se me han gastado los carbohidratos. Máxime vosotros que habéis entrenado el día anterior. Hay mucha gente que dice, voy a correr a la mañana en ayunas porque quemo más. Lógicamente, si no tengo carbohidratos, voy a tener que tirar más de la grasa. Efectivamente, vas a tirar más, pero no es... va a generar problemas, puede generar problemas a nivel neurológico. Le estoy quitando de comer al cerebro. Un día no pasa nada, 2 días no pasa nada. Coger el hábito podría pasar. O sea, cuidado con entrenar en ayunas y cuidado más todavía con entrenar en ayunas con una ayudita de cafeína, que lo hace mucha gente. Procurar evitar. Tenemos que desayunar fuerte. Podemos desayunar, si estamos acostumbrados al café, el café, me da igual. A la leche, si no nos sienta mal y estamos acostumbrados, leche, perfectamente. Hoy en día hay otros tipos de leches, de soja, leche sin lactosa, cualquiera de ellas. Tenemos que, eso sería un poco lo que es la proteína, una parte de la proteína y líquido. Tendríamos por otro lado lo que son la parte de los carbohidratos. Podemos meternos un tazón de cereales, perfecto. Podemos meternos tostadas con mermelada, con mantequilla, sin ningún problema. Ojito con los cereales, procurar no cogerlos más. Los cereales hay que tener cuidado, igual que las galletas, porque tienen mucha grasa, pueden tener mucha grasa. Un cereal normal, no azucarado, prácticamente un cornflakes sin azúcar no tiene prácticamente grasa. Pero si nos vamos ya con miel, con chocolate, con no sé qué, sube mucho. Podemos mezclar un poco de chocolate con unos cornflakes y hacemos ahí algo que se pueda comer y que no tenga excesiva grasa. Importante, esa sería la carga de carbohidratos junto con la fruta o el zumo de fruta. Debe ir una fruta o un zumo de fruta con el desayuno. Y por último, si le queremos meter un poquito de proteína también, pues no viene mal comernos un sándwich de pavo, por ejemplo, o quesitos, una porción de queso, cualquier cosa de esas nos va a meter un poco de proteína. No tenemos que escatimar con la cantidad. El desayuno es importante. Estáis en crecimiento la mayoría. Yo no veo aquí gente que le sobrepeso. No nos tenemos que cortar a la hora de desayunar. Siempre y cuando no, yo os digo, lo que no quiero es bollería industrial. Palmeras, magdalenas, cosas de esas. Eso, como veáis, no está. Que me lo como un día, que no pasa nada. Pero procurar no abusar. Bien, tendríamos la media mañana. Han pasado 3 horas desde que hemos desayunado y aquí podríamos meternos, por ejemplo, 2 yogures, podría ser una posibilidad. Podríamos meternos 2 frutas, podríamos meternos un sándwich de pavo, podemos combinar, me como un yogur y un sándwich de pavo, una fruta y un yogur, lo que queráis, pero comemos algo, es importante. Nos vamos a la comida. Vamos a tener los 3 platos. La comida es lo que menos nos va a importar, o sea, aunque me pase un poco, yo creo que es donde menos me va a importar que me pase. Y empezaríamos siempre por, es que no tiene nada, o sea, si os fijáis es verdura, pasta o arroz, legumbres o ensalada. O sea, todo cosas, lo que voy a intentar es, pues por ejemplo, si son legumbres, que no tengan toda la grasa, eso sí que tengo que intentar. Puedo comer pasta, puedo comer de todo. Segundos platos, carne, pescado, procurando que la carne sea blanca, que os he dicho, conejo, pavo, pollo, etc. Y un postre, un yogur, una fruta, cualquier cosa. Podemos comer de todo, pero como si os fijáis es bastante natural y sí que tiene una carga de proteínas, una carga de carbohidratos,
importante. Y mantener la carga de grasa, lógicamente. Cada que tomamos va a tener su carga de grasa. Media tarde va a ser exactamente igual que media mañana. Exactamente igual. Que voy a ir a entrenar, me puedo meter una buena merienda. Ahora voy a hablar de eso, de la merienda. Y por último tendríamos la cena. Generalmente en personas que o que ya tenemos una edad o que no hacen deporte, sedentarias, la cena es donde más hay que cortarse. Es donde más cuidado hay que tener si no queremos tener sobrepeso. Vosotros no, como he dicho, generalmente entrenamos por las tardes. Tenemos que recuperar lo que hemos gastado y lo vamos a recuperar en la cena. Nos podremos hacer eso, una ensalada, una pasta, perfectamente, un arroz, perfectamente. Podríamos tomar unas proteínas tranquilamente, un sándwich de pavo, como queráis, y podemos tomar un yogur, por ejemplo. Pero podemos cenar tranquilamente. Dentro de cosas, pues eso, si veis todo, hablamos de cenar, de comidas que podemos darle abundancia, pero siempre teniendo cuidado que sean limpias. A lo que decía de la merienda, ojito con las meriendas antes de entrenar. Se puede crear un efecto todo lo contrario. Si yo me puede dar una especie de corte de digestión. Imagínate que yo yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez. Tú tienes vas a meter, justo antes de entrenar te vas a meter un bocado, lo que sea, una cosa mucho, o dos palmeras, o una palmera y un dulce, ¿no? Y vas a generar mucha cantidad, Pablo. Entonces en tu estómago vas a generar que se haga la digestión. Sabemos que para hacerse la digestión necesitamos que haya mucha sangre en el estómago. Y esa sangre es la que yo voy a restar a mi músculo a la hora de entrenar. Lo cual me puede dar una sensación de bajón, incluso puede llegar a una especie de pájara con vómitos y con lo que sea. Ya os digo que eso lo ha pasado a todo el mundo. Con lo cual, lo que quiero deciros es que antes de entrenar no os pegáis un jamadón. Podéis merendar incluso más o menos fuerte, pero una horita antes, que haya un tiempo ahí pequeño para hacer la digestión. No hacerlo justo antes. A veces es difícil, porque hemos salido del cole, vamos a correr, vamos al otro, pero procurar mantener ese tiempo. La competición, antes, durante y después, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues vamos a ir por partes. Primero vamos con los carbohidratos. Primero antes. Bueno, lo que os decía, aquí pone unas cantidades, unas cosas, tipos. ¿Para qué? Pues para qué, sobre todo, es para rellenar eso que hemos dicho, este músculo, esta sangre, este hígado, para durante el entrenamiento, durante el partido, tener la suficiente energía y retrasar la fatiga. ¿Cuánto? Os lo he dicho. Podemos hacer, luego veremos esto, ¿cuánto? ¿Cuánto? Os lo he dicho, si es comida, lo mismo que hemos visto. Si es que, bueno, lo digo aquí porque lo vamos a ver. Si tenemos partido a la mañana, los domingos, por ejemplo, vamos a la mañana, vamos a intentar desayunar entre 2 horas y 2 horas y media antes. Un desayuno, como hemos visto, no hay que variarlo, no me importa variarlo, pero intentar que sea entre 2 horas y 2 horas y media antes del partido. ¿El cuánto? Pues sería más o menos un desayuno como el que hemos visto. Si tenemos partido a media tarde, o sea, a las 6, 5 y media, 6, 7, tenemos que hacer una comida normal. Como hemos visto, normal. Hemos visto que es ligera, tampoco son grasas que me costaría mucho hacer la digestión. Y lo que hacemos, tenemos que meternos esa merienda que hemos dicho 1 hora antes del partido. Importante. Y si tengo el partido por la noche, ya lo tengo a las 9, a las 10, lo que no voy a hacer es cenar antes. La comida va a ser normal y tendré que intentar hacer una merienda más fuerte a media tarde, para 1 hora antes del partido hacer una merienda normal. O sea, debería comer, merienda fuerte y 1 hora antes una merienda normal. Y así llegaría con los depósitos recargados. Todo esto acompañado de hidratación. Es importante llegar tanto al entrenamiento como al partido hidratado.
En cuanto estamos un 1% deshidratados, nuestro rendimiento ya está bajando bastante. Luego hablaremos de la hidratación, como hay una cosa que no me gusta de la hidratación. Bueno, aquí es como esto, como me estoy enrollando mucho, esto me lo voy a pasar. Es una recarga que se podría hacer, es más de deportes de fondo, esto me lo paso. Durante. Hemos visto el antes. Nos vamos al durante. Pues durante, resumiendo un poco, lo que deberíamos de hacer en partidos de una hora en invierno, por ejemplo, con agua nos valdría. No habría ningún problema. Claro, si el partido dura hora y media, ya el agua no me vale. Tendría que intentar meter una bebida isotónica, cualquiera, me da igual. Todas las del mercado me valen. Isotónica no quiere decir Red Bull y gaitas de esas, Esas me las venden como bebidas deportivas y deportivas no tienen nada. Estamos hablando pues, del Aquarius, el Isostar o cualquiera de esas. Aunque sea con menos de una hora, si meto bebida isotónica no pasa nada. Y sé que voy a actuar bien. Y sobre todo si es verano, que voy a perder sales, sobre todo si es verano, voy a intentar usar más eso, Aquarius, Isostar, cualquier bebida de esas. Luego veríamos más o menos la cantidad por hora que deberíamos tomar. O sea, invierno con fresco, partido de una hora, partido normal, con agua me vale. En cuanto pasa de una hora, intentar meter bebida isotónica. El tipo, me da igual, porque os estoy diciendo marcas que lo van a tener. Van a tener las maltodextrinas, la glucosa, están ya preparadas. ¿Y para qué? Pues es un poco lo que os he dicho antes, para aumentar mi rendimiento en el tiempo, para que mi fatiga aparezca más tarde. Eso sería el durante, ya digo, a vosotros no os hace falta ni tomar geles para hora y media, ni geles, ni comida, ni nada. O sea, eso en un partido de pelota no. Y el después es un poco lo que hemos hablado antes. Es importante el recuperar. Y el recuperar lo antes posible, en esas 2 horas y dentro de esas 2 horas cuanto antes mejor. Es importante el comer para recuperar y poder entrenar mejor al día siguiente, jugar mejor, o al de 2 días, me da igual, recuperar lo antes posible. Aquí nos dice, ¿cuándo? Lo más rápido. Dice que la tasa de resíntesis de glucógeno es mucho más rápida en esas 2 primeras horas que si sería más tarde. Bueno, ¿cuánto? Tampoco, ya os digo, son referencias, tampoco me voy a poner a pesar lo que como, pero no sé, acabo de entrenar, yo qué sé, tampoco te voy a decir que, mira, ahí si te comes una palmera tampoco me importa. Mejor sería un bocata, un sándwich de pavo, un bocata de pavo, me da igual. Después no me importa que sean los azúcares un poco guarretes, es donde menos me va a importar. Entonces después podríamos tener un poco ahí la manga ancha para comer lo que quisiéramos, pero con alto contenido de carbohidratos, de hidratos de carbono. Nos dice eso, que pues pueden ser bebidas o pueden ser comidas, pueden tener un índice glucémico alto, no me importa. Bueno, esto es un poco técnico, ya os digo, comer carbohidratos después, resumiendo, para recuperar mucho antes y para resintetizar el glucógeno. Vamos a poder resintetizarlo como mínimo en 20 horas. Si no lo haríamos tan rápido, tardaríamos bastante más de 20 horas, con lo cual no llegaríamos para el entrenamiento de la jornada siguiente. Cuanto antes, mejor. Y nos vamos al tema, unido un poquito con esto, al tema de la hidratación. Bien, fijaros arriba que un 1 a un 5% que estemos deshidratados ya nos va a provocar sed, malestar, aumento del ritmo cardíaco, cansancio, todo eso va a disminuir nuestro rendimiento. Con lo cual yo siempre digo, es mejor, sobre todo yo tiro más a deportes de fondo y así, desde el desayuno o desde la última toma, desde la última merienda hasta la competición, una botellita de Aquarius y sorbitos pequeños, eso es muy importante porque mantenemos el equilibrio hídrico, o sea, el agua que tenemos en el cuerpo y mantenemos el índice glucémico en la sangre. Es importante, pequeños sorbitos. Yo siempre digo, es mucho mejor mear 3 veces antes de la competición que empezar deshidratado. Con lo cual, tenerlo en cuenta, lo de la hidratación. Un 6, un 10% ya serían mareos, y un 11, un 20, pues cualquier cosa puede dar. Lo de los fluidos nos dice eso, debemos realizar la reposición antes, durante y después. Antes ya os he comentado. Puede ser una forma, con un Aquarius, poquito a poquito, sobre todo días de mucho calor, días de verano,
cuidarle. Soluciones siempre isotónicas. Isotónicas quiere decir que yo, en cuanto lo bebo, digamos, me pasa sangre, muy rápido, directamente. Si tomaría una hipertónica, tiene más carbohidratos. Estas suelen tener, siempre una bebida isotónica va a tener máximo un 10% de carbohidratos. Si tiene más, mantén. Y lo digo porque antiguamente no había ninguna hipertónica, pero hoy están empezando a venderse bebidas hipertónicas para el después. Entonces tenemos que tener cuidado con no equivocarnos y coger una hipertónica, que sería